minutos vamos a platicar con Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud, también profesor investigador del CIDE. Salomón, ¿qué tal? Buen día. Hola Héctor, te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio y saludos a Pascal, por supuesto. Claro que sí. Ayer organizaste un foro muy interesante con exsecretarios de salud, con otros exsecretarios de salud, Julio Frenk, José Narro, y hablaban de este tema de las cifras, el tema de la medición de los enfermos por coronavirus. Pues fue un foro muy interesante, Salomón. Sí, mira Héctor, en el Consejo Consultivo Pensando en México de manera constante tenemos diálogo, abrimos un espacio para todo aquello que se le han cerrado las puertas a las organizaciones de la sociedad civil, al conocimiento y por supuesto a la pluralidad. El día de ayer tuvimos una amplísima discusión sobre el momento de la pandemia, las tendencias y las decisiones que se tienen que tomar en estos días críticos. Y sí, pues el panel fue muy interesante. Estuvo el doctor Julio Frenk, estuvo el doctor José Narro, estuvo la doctora Gloria Molina, que es la secretaria de Salud de Tamaulipas, estuvieron académicos, estuvieron exrectores, estuvieron exdirectores del Politécnico, un amplísimo taller para discutir en qué estamos. Y mira, Héctor, pues la realidad es que hay una falta de información y de datos comprobables que permitan realmente tener la magnitud del problema en nuestro país. Si de por sí hay tantos espacios de incertidumbre, tantas dudas que tenemos con respecto al COVID-19 en el mundo, pues en nuestro país más, por la falta y la escasez de información, porque las metodologías han sido cambiantes, porque las fuentes no muchas veces son comparables, y esto genera un problema de credibilidad y de falta de certeza para la población, cuando para poder combatir una pandemia lo más importante es la credibilidad que se tenga en la autoridad sanitaria para que los ciudadanos obedezcamos lo que se nos mandata. Y bueno, y todo esto, con todas estas fallas en la información y con ello la capacidad de entender realmente las dimensiones del problema, pues entramos a los días muy probablemente Más más críticos, complejos, sí. en donde lo que vamos a tener, Héctor, es un mayor número de casos, eso sin la menor duda, donde lamentablemente vamos a tener un incremento en el número de fallecimientos, donde vamos a ver saturación de hospitales, y para ello pues es fundamental contar con la información para tomar las acciones de política pública y política sanitaria necesaria, Héctor. Sí. Todo esto se discutió, sí, con muchas preocupaciones, un ánimo constructivo. La verdad es que hay quien se enoja, pero pues a nadie quiere que le vaya mal al Es que país. nadie pensaría en un acto de conspiración, solo algunas personas, porque hoy The New York Times publica algo que está en concordancia con lo que ustedes debatieron ayer. Las cifras, los números de muertos no coinciden. Ha crecido la neumonía atípica de una manera exponencial y el COVID-19, las cifras no cuadran, Salomón. Es correcto, Héctor. Y vamos a ver, tenemos un desfase en las cifras. Siempre es complejo el manejo, la generación de información y con ello de evidencia, pero en este caso, insisto, ha sido tan cambiante y tan dubitativo las estrategias, las metodologías, el no hacer caso a lo que se va aprendiendo en el mundo. Vaya, ya son varios meses, Héctor, en donde sabemos que si bien al principio pudo haber disonancia en cuál era la mejor estrategia, el mejor modelo epidemiológico para ir midiendo la dimensión del problema, al poco tiempo supimos que la mejor práctica era hacer muchas pruebas masivas a la población, a partir de ahí hacer adecuados mapeos de los casos positivos y confinamientos mucho más quirúrgicos. Bueno, ante la evidencia hemos decidido mantener la misma ruta y eso, insisto, genera mucha incertidumbre, genera falta de credibilidad, y por ello lo que vemos, Héctor, es las diferencias en las políticas que han aplicado las diferentes entidades federativas sin hacerle caso a la autoridad federal. Ahora sí que cada uno actuando como mejor cree. Eso es un gravísimo problema,
pero al mismo tiempo pues ya vemos resultados muy diferentes, Héctor. Vemos lo que está pasando, por ejemplo, en el estado de Jalisco, por ejemplo. De Jalisco, tiene una muerte por cada 17 muertes que hay en la ciudad de México. Y ha realizado el mayor número de pruebas y las medidas de confinamiento más agudas. Y empezaron antes, Sí. a otros. Nuevo León, al mismo tiempo, Nuevo León ha tenido mucho más éxito en sus medidas, en sus políticas, y hoy ya se empieza a ver reflejado en el número de contagios y en el número de fallecimientos. Entonces sí tenemos un problema. Y el segundo, Héctor, importante, relevante, es que en las próximas semanas, en el próximo mes, vamos a tener que estar planeando el regreso a la nueva normalidad. Y para poder regresar de manera seria y responsable, necesitan datos certeros. Necesitamos datos. Fíjate, un dato muy interesante que ayer nos dan a conocer en Washington, el instituto que se encarga de hacer la métrica para la salud y las evaluaciones en Estados Unidos, cuando anunciaron ya algunos condados, ciudades e inclusive el estado de Texas, que van a empezar la reapertura, hicieron el recálculo del modelo original que traían hace un par de semanas y se duplica el número de fallecimientos por anticipar las aperturas y fallar en el distanciamiento social. Es decir, sí necesitamos información para tomar decisiones que tienen que ver con la vida y la muerte, Héctor. Sí, sin duda es fundamental, y también, por supuesto, la felicitación por realizar este foro con expertos y desde luego que se atienda lo que ustedes plantearon ahí, Salomón Chertorivsky. Tenemos que ir allá a una pausa. Te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros en Grupo Imagen esta mañana. No, muchas gracias, Héctor, y en verdad es en el mejor espíritu de construir, de ayudar. Te mando un saludo y que el auditorio esté con salud. Gracias, muchas gracias. Saludo virtual a Salomón Chertorivsky, secretario de Salud, profesor del CIDE.